Quiero comenzar consignando mi apoyo y el del Partido Independentista Puertorriqueño a la propuesta contenida en la sección 8 del proyecto del Senado 1 que se refiere al derecho fundamental a la libertad religiosa de pacientes y residentes en instituciones médico-hospitalarias y para adultos mayores. Creo que ni en este hemiciclo ni fuera de este hemiciclo alguien pueda objetar la importancia de asistencia espiritual en momentos de percance de salud o de transición de la vida material. Creo que todos conocemos a alguien que en particular durante la pandemia experimentó el terrible sufrimiento de la soledad y de la necesidad de auxilio espiritual que no pudo llegar por las condiciones prevalecientes en ese momento. Me parece, sin embargo, igualmente importante señalar que la adopción de estas disposiciones impone una seria responsabilidad jurídica a todas las instituciones que provean servicios de salud, en primer lugar, que garanticen la adopción de medidas de seguridad que no pongan en peligro ni a las personas que proveen asistencia espiritual ni a sus congregaciones, y en segundo lugar, no puede operar la presunción de que la creencia religiosa de una persona, por ejemplo, el paciente, la persona internada, es superior a la de otra, sea su compañero o compañera de cuarto o el personal que le provee servicios en esa institución hospitalaria. Dicho esto, quiero apuntar a las objeciones que sí sostenemos respecto al proyecto del Senado número 1. Comienzo por lo siguiente. En los grados 9 y 10 aproximadamente de nuestro sistema de educación pública, en las clases de física, de química, de biología, se manejan conceptos como la gran explosión, el Big Bang, la idea de que en un momento ciertas condiciones propiciaron la expansión del universo que eventualmente dio lugar a la posibilidad de vida, teoría de hecho generada por un sacerdote, Georges Lemaitre. También se exponen nuestros estudiantes a la teoría de la selección natural y de la evolución elaborada por Darwin, o a los principios de la genética, investigación iniciada en un monasterio por un crelio, Gregor Mendel. El escenario que puede surgir a raíz de la aprobación de esta medida es la siguiente. Una maestra de física o una maestra de biología puede tener en su grupo un estudiante que diga, es que eso no es cierto, porque mi creencia religiosa manifiesta como un hecho histórico que no se dio la evolución, que el origen material de la vida se dio en un lugar específico que se llama paraíso terrenal, donde Adán y Eva fueron el inicio de la creación de la vida humana, y que esa persona lo sostenga de manera sincera. Porque una cosa que prohíbe este proyecto es que analicemos la razón. Es un proyecto que específicamente destierra la razón, dice razonabilidad. No se puede tocar. La persona cree lo que cree. Bajo las disposiciones de este proyecto, en cada salón en que se levante una objeción religiosa al contenido educativo, puede ser en ciencia o puede ser, si estamos hablando, a la convivencia sana de distintas culturas y religiones antes de la Reconquista española, digamos. Ese estudiante puede levantar esa objeción y el Estado viene obligado a proveerle un acomodo razonable que va a consistir, dice específicamente el proyecto, ese estudiante no puede ser obligado a recibir material lectivo contrario a sus sinceras creencias religiosas. Lo que va a ocurrir en la práctica es la segregación de estudiantes por virtud de la fe. Y si un estudiante alega que es adventista y un estudiante alega que su casa se practica la religión yoruba, o un estudiante es católico o un estudiante de cualquier otra denominación, la escuela va a pasar juicio.
sobre la sinceridad de la creencia de ese joven y tendrá que diseñar un procedimiento educativo paralelo que tendrá además el efecto terriblemente nocivo de permitir que a ese estudiante se le prive del conocimiento, de la ciencia, del saber que tomó cientos de años desarrollar, porque en su casa no quieren que conozca, digamos, la teoría de la evolución. Pero no es solamente el estudiante. Se especifica en varias partes del proyecto que todas las personas que ejerzan profesiones licenciadas por el Estado, que todas las personas que trabajen para el Estado, no se les puede compeler a un acto inconsistente con la observancia o práctica religiosa. Por lo tanto, una maestra que sostenga que el creacionismo es la única forma en que se puede sostener la generación de la vida humana y la creación del mundo, para esa maestra tenemos que crear un acomodo razonable y permitirle, no sé, que enseñe eso en la clase de biología y que reniegue de todos los postulados científicos desarrollados a partir, repito, del saber acumulado por la humanidad durante cientos de años. Segregación, privación del conocimiento y entrega al Estado de la obligación de decidir cuán sincera es una persona en sus creencias y de decidir además cómo se utilizarán los espacios públicos en cada escuela en Puerto Rico. En segundo lugar, el tema de la vacunación es uno entre los muchos que aborda este proyecto. Un asunto que de hecho ya estaba atendido legislativamente. Lo que se provoca con el proyecto del Senado número 1 es ahondar en el retroceso de la primacía científica en la salud pública en Puerto Rico. Quizás nuestras generaciones no lo recuerden, pero aquí hubo un momento en que en este país y en todo el mundo morían miles de niñas y de niños por toferina, por sarampión, por viruela, por enfermedades que ha costado siglos erradicar, personas que toda la vida tuvieron que cargar con la discapacidad generada por el polio, todas esas enfermedades que hoy podemos prevenir gracias al avance de la ciencia. Y que es nuestra responsabilidad hacer uso de ese conocimiento extraordinario que nos ha sido dado precisamente para proteger aquellas razones que por razones de tener un sistema inmunocomprometido, por aquellas razones, personas que por razones médicas ciertamente no pueden ser vacunadas. Es la responsabilidad moral de los que no tenemos esas afecciones de salud garantizar que haya una inmunidad colectiva que proteja a los más pequeños, que proteja a los más débiles. En un tema sobre el cual tengo que decir además, no se ha declarado un dogma eclesiástico por ninguna denominación que prohíba el tema de la vacuna en la vista pública, personas que defendían el proyecto declaraban con mucho orgullo que tenían objeciones a la vacuna, objeciones religiosas, sin especificar cuáles, pero que sus iglesias habían sido centros de vacunación durante la pandemia. Entonces me parece, ¿no?, que aquí hay un elemento difícil de conciliar. Si creemos que algo es ofensivo a nuestra fe, ¿por qué entonces generar condiciones que permitan que otras personas de esa congregación o de alguna otra congregación incurran en esos actos que alegadamente son imperdonables desde la perspectiva moral? Creo, por lo tanto, que la ampliación de esa determinación individual, porque a raíz de lo que acabo de decir, no es una determinación dogmática, es una determinación individual. El efecto que tendrá en la salud pública será tremendamente peligroso y ya lo estamos viendo en distintas jurisdicciones. Se requiere, estiman los especialistas en salud pública, un 92% de la población vacunada para que se pueda proteger a aquellos que ciertamente no pueden ser vacunados.
En los últimos años hemos visto brotes en distintas jurisdicciones de Estados Unidos en los que ha bajado la tasa de vacunación y el precio que han tenido que pagar muchas familias es la muerte de sus niños y de sus niñas. Creo que es importante señalar, muchas congregaciones religiosas también comparecieron a oponerse a la aprobación de esta medida. Y en el tema particular de la vacunación, el Sínodo Presbiteriano aportó en su ponencia una hermosa cita de la Primera de Corintios. Todo me está permitido, todo me es útil. Todo me está permitido, pero no todo es útil. Todo me está permitido, pero no todo edifica. No busquen su propio bien, sino el de los demás. En tercer lugar, quiero señalar nuestra objeción a la legalización del discrimen que para todo efecto práctico permitirá el proyecto del Senado número 1. No es correcto que este proyecto está diseñado de tal manera que imposibilita el discrimen por orientación sexual o por identidad de género. Todo lo contrario. Escuché a una senadora del PNP diciendo que quien pensara así que se las tenía que ver con ella, yo les recomiendo que llame al secretario de Salud para que se las tenga que ver con ella. Porque la representante del Departamento de Salud en la ponencia firmada por Víctor Ramos, a preguntas mías, dijo específicamente que si un funcionario del Departamento de Salud no le quería dar servicios a una persona de las comunidades LGBT, no tenía que dárselo. Está en la vista pública. Que se le iba a conceder un acomodo razonable, que les invito a pensar en cómo es que esto va a funcionar. Una persona trans llega a un espacio del Departamento de Salud. Alguien alega que por motivos de fe le parece ofensiva la identidad de esa persona y le dice, no te voy a dar el servicio. Y en ese momento tiene que activarse todo un protocolo poniendo en evidencia a esa persona, generando una situación indigna, humillante, discriminatoria que permite el proyecto del Senado número 1. Cuando todo el mundo se entere de, mira, aquella persona trans no la van a atender, porque quien está en ventanilla o quien quiere dar el servicio, o aún el médico, cuando eso pase, pues entonces se generará todo el proceso para conseguir quien tiene en su corazón el amor cristiano suficiente para darle servicio a todas y a todos. No son situaciones imaginarias. Y de nuevo vuelvo al Departamento de Salud. A mí me parece un testimonio tan elocuente de la incapacidad de conectar con el mundo exterior de parte del Estado, el que la funcionaria de salud dijera, de nuevo, preguntas mías, que ella no sabía de ninguna instancia en que se discriminara contra las personas de las comunidades LGBT en el tema de la salud. Aquí hay personas que no se atreven a entrar a un consultorio médico porque sí son objeto de discrimen, porque sí son marginadas, porque sí se les niegan servicios, pero el Departamento de Salud dice que eso no pasa. Yo conozco de personas a las que no se le ha querido firmar un certificado médico para obtener la licencia de casamiento, porque son personas del mismo género. Eso realmente está pasando y hoy existe la posibilidad de atender este asunto por la vía jurídica, pero en el momento en que se apruebe el proyecto del Senado número 1, repito, es la legalización absoluta del discrimen. Finalmente, 2 señalamientos. 1, debe preocupar sobre todo a las personas que profesan un gran apego al derecho los elementos de vaguedad que se incluyen en esta medida. Una de las disposiciones reza como sigue. La libertad religiosa aplica inclusive cuando quien profesa una religión u ostenta una sincera creencia, de nuevo, la sinceridad la determina el Estado, procura oportunamente una exención de alguna obligación legal que le requiere conferir beneficios a terceros. Es la declaración explícita de que va a haber un sector con el privilegio de no cumplir con lo que dice la ley, una vez alegue que así se lo requiere su creencia religiosa.
Son dos categorías de personas en nuestro país, dos categorías de ciudadanas y ciudadanos, los que creemos que debemos cumplir la ley para todos y para todas, y los que piensan que tienen la capacidad, alegando su fe, de no cumplir con las disposiciones de ley, expresado así de manera clarísima en el texto de la medida. Finalmente, durante la vista pública le pedí a los representantes de las distintas congregaciones que nos dijeran de qué manera hoy, con el estado actual vigente, su derecho a la libertad religiosa está siendo conculcado. Porque hay multitud de foros a los que se puede acudir. A algunos de ellos les sobran los recursos económicos, no sé, para ir al tribunal, ir hasta la última instancia judicial si fuera necesario. Pero también existen foros completamente gratuitos, la Comisión de Derechos Civiles, los cuerpos legislativos. Porque me parecería importante cuando se va a adoptar legislación que tiene el impacto que he descrito, que podamos racionalmente, de nuevo, reconociendo que el proyecto elimina la razón como un concepto, pero bueno, como ejercicio previo, si queremos utilizar la razón, deberíamos tener un fundamento que sea fáctico, que responda a la realidad. Ni una sola reclamación, ni una sola reclamación. Yo creo que en Puerto Rico, dentro de la enorme diversidad de creencias, de fe, de expresiones religiosas, se persigue con esta medida no atender un problema real de discrimen, porque de nuevo pedí específicamente que se documentara si ese problema existía. Al día de hoy no he recibido ninguna notificación en mi oficina. Yo creo que lo que persigue es garantizar que maneras terribles de discrimen sean legalizadas, al extremo de que se crea una causa de acción contra personas, trabajadores y trabajadoras públicas, si no acceden a la petición que haga una persona de ser eximido de una disposición legal o de permitir no dar un servicio. El supervisor en una agencia que no se preste a la legalización del discrimen va a estar expuesto o expuesta a reclamaciones civiles. Ese es el Estado de Derecho que quiere crear el proyecto del Senado número 1. Lejos de abonar a la convivencia de distintas expresiones de fe, es un proyecto que permite y que en algunos casos, como relaté en las escuelas, obliga a la identificación y a la segregación por creencias religiosas. Es un proyecto que permite, que fomenta, que promueve la distinción a base de creencias individuales y no de la creencia firme en que los derechos humanos nos deben cobijar a todos y a todas. La delegación del Partido Independentista puertorriqueño se opone a esta legalización del discrimen, se opone a la erradicación de la razón en el proceso legislativo, se opone a la erradicación del conocimiento y la sabiduría en nuestras escuelas y le vota en contra al proyecto del Senado número 1.